Buenos días, soy Andrea de la Torre, licenciada en Kinesiología, osteópata de O y docente de la Escuela Osteopática de Buenos Aires. En mi trabajo de hoy voy a desarrollar este título tan simple y tan complejo a la vez, que es ¿qué tiene este paciente? Cuando un paciente acude a nuestra consulta, viene con una dolencia determinada. Esta dolencia puede tener múltiples etiologías. Esas etiologías van a estar dando un tipo de dolor con una característica determinada. Cada día nosotros nos enfrentamos al poder realizar un análisis exhaustivo de cada uno de los casos que acude a nuestra consulta. Sabemos que las diversas dolencias tienen diversos orígenes. Puede ser un origen muscular, un origen ligamentario, un origen nervioso, visceral, etc. Por eso nos parece muy importante tener una valija de herramientas llena como para poder determinar con distintos tests osteopáticos y ortopédicos cuál es la etiología de la disfunción de ese paciente. Esta tarea es bastante ardua debido a que muchas veces se mezclan múltiples factores. El factor estrés es un factor muy importante en nuestra época. También trastornos laborales o tensiones que este paciente puede tener en el trabajo, factores emocionales personales. A esto se le pueden sumar traumatismos y también todos los antecedentes que el paciente trae. Así que, bueno, vamos a desarrollar este trabajo para poder determinar un poquitito más fino a qué tenemos que prestar atención, qué es lo importante y cuáles van a ser las características del dolor que nos van a dar la pauta para poder realizar un camino u otro en nuestros tratamientos. Bueno, sin más, comenzamos con el trabajo. Nuestro paciente presenta, en este caso, una lumbalgia o viene contándonos que tiene una lumbalgia. Esta lumbalgia puede circunscribirse a la zona lumbar específicamente o puede también tener un dolor que se va a irradiar hacia otras zonas. Ya el tipo de dolor nos va a estar contando qué es lo que el paciente presenta. Si es un dolor local, nos podemos enfocar más hasta a una lesión en una carilla articular. Si es un poquito más bajo, a una lesión en una sacroiliaca. Ahora bien, si es una lumbalgia con irradiación, si es en la parte posterior, nos podemos orientar hacia un trastorno ciático, una lumbociática, o si es en la parte anterior a una alteración en el nervio crural. De acuerdo a la característica del dolor, vamos a poder determinar de qué lumbalgia estamos hablando. Y para eso es importante la descripción del paciente y la provocación que vamos a poder hacer ante ese dolor. ¿Cómo podemos, con distintos tests, aumentar ese dolor para poder certificar si el trastorno se encuentra en una carilla, si el trastorno se encuentra en una compresión de un nervio, si esa compresión del nervio es en el agujero de conjunción, si es en uno de los desfiladeros por donde pasa ese nervio, etc. O si esa lumbalgia está siendo producida por una alteración, por ejemplo, de un riñón. Y entonces ya no sería de nuestra incumbencia. Por eso es importante poder realizar un diagnóstico diferencial certero. Ahora bien, muchas veces nuestro paciente viene con este diagnóstico de lumbalgia, nos dice que tiene una lumbalgia o viene con la prescripción médica que tiene una lumbalgia, pero después, en nuestra evaluación,
vemos que lo que el paciente presenta es una sacroileitis. Esta sacroileitis va a traer un dolor bien específico en la articulación sacroilíaca. Vamos a poder aplicar los 3 test de provocación de esta sacroilíaca, que son test que nos van a ayudar para determinar si hay una sacroilíaca inflamada, si son las dos, si una está inflamada y la contralateral está hipomóvil. Por eso es muy, muy importante realizar estos tests para poder determinar cuál es la alteración. Y algo que no podemos olvidarnos nunca es aprovechar este elemento que tenemos nosotros tan importante, la mano, para poder palpar la articulación, palpar las carillas articulares, palpar el músculo que puede estar influenciando en esa lesión. Es muy importante el desarrollo perceptivo de nuestra mano para poder entonces determinar ante qué tejido estamos afrontándonos y qué tejido es el que está lesionado. Si se trata de un síndrome piriforme, este dolor y esta lumbalgia que va a estar extendiéndose con ese dolor hacia el miembro inferior, va a determinar que esta lumbociática en realidad sea una lumbociática corta, que va a llegar hasta la parte posterior del muslo, va a extenderse por toda la zona glútea y toda la parte posterior del muslo y muchas veces lateral. Muchas veces está provocado ¿por qué? Por la compresión no solo del agujero de conjunción, sino también el espasmo del piramidal del lado de la afectación de este paciente. Entonces vemos cómo de repente un diagnóstico simple se complica muchas veces. ¿Por qué? Porque el paciente no viene solo con esa lumbalgia, sino que muchas veces dentro de ese dolor lumbar está involucrado una sacroileitis y muchas veces está involucrado un espasmo del piramidal que vamos a tener que tratar. Y muchas veces ese dolor se combina con una lumbociática y con una sacroilíaca del lado contrario. Por eso, esta determinación específica de las alteraciones que presenta el paciente es muy importante para poder ir despejando, porque cuando nosotros atendemos un paciente crónico, muchas veces tiene la combinación de varias disfunciones y de varias alteraciones. Bueno, y en definitiva, lo más importante eh, de todos los ejemplos que fuimos dando es poder detectar cuál es el origen de nuestra lesión, qué tejidos están afectados y cómo vamos a organizar nuestro tratamiento. Si vamos a tener que hacer movilizaciones vertebrales, si vamos a tener que hacer movilizaciones articulares de la sacroilíaca, por ejemplo, del sacro, si vamos a tener que trabajar sobre determinados músculos o vamos a tener que realizar también un tratamiento a nivel de las vísceras correspondientes. Por eso, para nosotros los osteópatas es muy, muy importante saber cuál es la lesión primaria y cuál es el origen o la etiología, ¿no?, de esta disfunción. Nosotros en la formación utilizamos el concepto de modelos osteopáticos. En osteopatía vamos a hablar de distintos modelos, en el cual nos va a servir para encuadrar al paciente que presenta algunas características determinadas. Por ejemplo, el modelo biomecánico postural va a ser un modelo en el cual el paciente puede haber sufrido un traumatismo, que puede ser un esguince de tobillo, un esfuerzo, una caída, etcétera. Y el paciente que se encuadre en ese modelo biomecánico postural nos va a dar la pauta de cuáles son los elementos que tenemos que tratar. Por ejemplo, en el caso de un esguince de tobillo, vamos a realizar una cadena lesional ascendente en la cual vamos a revisar cada parte del cuerpo
vamos a revisar el tobillo, la rodilla, el ilíaco y así hacia arriba, para poder analizar cómo se dio esa cadena lesional y tratar entonces todo lo que se refiere al complejo músculo-ligamentario y a todas las articulaciones que se van a ir entrelazando en esa cadena. Muchas veces este paciente que presenta un cuadro eminentemente traumático se ve también afectado por antecedentes que tienen que ver con alteraciones respiratorias, alteraciones circulatorias, etcétera. Pacientes que han tenido asma, pacientes que tienen colocado un stent, etcétera. Y entonces lo vamos a encuadrar también en un modelo respiratorio circulatorio. Y ustedes me dirán, ¿para qué me sirve todo esto, toda esta información? Es muy importante debido a que cuando nosotros encaramos un tratamiento, este paciente puede tener un traumatismo, aparte de ese traumatismo, presentar una lumbociática o en consecuencia de ese traumatismo genera una lumbociática y esa lumbociática puede tener un origen vascular o puede estar afectado los diafragmas de entrada torácica, el diafragma propiamente dicho, el diafragma pelviano, que eso va a afectar a las cavidades, va a haber una alteración en las presiones de las distintas cavidades y eso va a generar también una alteración de la circulación y eso va a afectar a todo lo que es el trofismo del nervio. Por eso, de acuerdo a nuestra evaluación, vamos a realizar el tratamiento correspondiente. Si se trata de flexibilizar estructuras musculoesqueléticas, haremos movilizaciones o manipulaciones vertebrales, técnicas articulatorias, técnicas de energía muscular para mover determinadas articulaciones. Si se trata de un trastorno muscular, vamos a realizar todas las técnicas correspondientes a este tejido. Puntos gatillo, también podemos utilizar técnicas de energía muscular o también al envoltorio de esos músculos afectados y poder evaluar cuál es esa cadena miofacial que puede estar afectando. O sea que técnicas faciales también las vamos a incluir en nuestros tratamientos. Si estamos en presencia de una alteración circulatoria, vamos a realizar técnicas de bombeos para estimular todo ese retorno venoso, para estimular todo el sistema linfático, para que pueda limpiar todo el metabolismo de desecho de los diferentes tejidos. Vamos a realizar protocolos específicos que tenemos para lograr este objetivo. Antes de realizar el protocolo circulatorio, es importante que evaluemos y que tratemos, si es necesario, los diversos diafragmas. El diafragma de entrada torácica, el diafragma propiamente dicho y el diafragma pelviano. Sabemos que también se encuentran los diafragmas secundarios. Vamos a revisar todas estas fascias transversales, cómo se encuentra su tensión, para que nos garantice que el pasaje de esos elementos vasculares y los elementos nerviosos sea correcto. Ahora bien, sabemos que los diafragmas van a dividir cavidades y van a dividir diferentes presiones que se encuentran en las distintas cavidades. Por ejemplo, el diafragma propiamente dicho divide el tórax de la cavidad abdominal. En el caso, por ejemplo, de tratarse de una ciática, como habíamos hablado en el ejemplo anterior, sabemos que las ciáticas izquierdas son ciáticas más vasculares y las ciáticas derechas son ciáticas más mecánicas. Entonces, de acuerdo a este concepto y de acuerdo a nuestra evaluación, vamos a utilizar el tratamiento adecuado para cada caso. Por eso es importante que realicemos un diagnóstico diferencial porque nos va a permitir evaluar las distintas estructuras y poder organizar un tratamiento certero. Al realizar el diagnóstico diferencial en reiteradas ocasiones, vamos a poder observar
que las causas son multifactoriales. Es muy raro que encontremos un solo factor que va a estar afectado, por ejemplo, todo el sistema musculoesquelético y no haya un trastorno vascular, o que no se asocie algún traumatismo antiguo a la lesión que trae el paciente o algún trastorno visceral. Por eso es importante que tengamos en nuestra valija mucha cantidad de herramientas diagnósticas y herramientas de tratamiento para poder tratar correctamente a ese paciente. Ahora nos vamos a adentrar en lo que es el concepto de desfiladeros. Sabemos que el paquete vasculonervioso, el nervio con su arteria y su vena, van a atravesar por distintas estructuras. Estas estructuras pueden ser músculo-tendinosas, pueden ser ligamentarias, pueden ser faciales, etc. Cuando el paciente viene a la consulta con una alteración de un nervio, por ejemplo, en este caso vamos a desarrollar lo que es el nervio crural, un dolor filiforme, vamos a tener que evaluar cada uno de estos desfiladeros por los cuales va a atravesar ese nervio. El primer desfiladero por lo que va a atravesar el nervio, en este caso el nervio crural, es el agujero de conjunción. Sabemos que el nervio va a ocupar un cuarto de este agujero de conjunción, pero ese agujero no va a estar solo compuesto por el nervio. Vamos a encontrar la arteria espinal, venas comunicantes, ligamento transforaminal, ganglios espinales y no nos podemos olvidar del sino vertebral de Luschka. Todos estos elementos van a estar relacionados por tejido conectivo. El sino vertebral de Luschka o nervio recurrente muchas veces es el responsable de todo este dolor que presenta el paciente. Ahora bien, cuando se realizan resonancias magnéticas o algunos de los estudios complementarios, podemos ver que en algunas ocasiones hay alteraciones discales específicas que están afectando la zona del agujero de conjunción, hernias foraminales. Pero bien, muchas veces las protusiones no son demasiado grandes y el paciente presenta mucha sintomatología. Entonces, tenemos que pensar ahí qué está pasando con este metabolismo del nervio, qué está pasando con esta inflamación, qué está pasando con este paciente que no puede resolver esa inflamación. Sabemos que estos procesos de compresión y de irritación van a generar en definitiva una alteración de la vascularización del nervio, una anoxia y una alteración de acidosis del nervio, debido a toda esta disfunción de la perfusión. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta también otros factores alimentarios, factores que van a generar una inflamación de bajo grado y van a generar una inflamación general de ese paciente. Y esto va a afectar toda la recuperación de los diversos tejidos. Cuando hablamos del nervio crural con todas sus ramas, estamos hablando de la salida de los nervios de conjunción de la zona de la charnela y todo lo que corresponde a las lumbares altas. Sí tenemos que tener en cuenta la influencia del riñón en todas estas estructuras, debido a que cuando hay una alteración o una ptosis renal, va a afectar la salida de estos nervios y en general la del nervio obturador y nos va a dar sintomatología muchas veces en la zona medial de la rodilla. Entonces, tener en cuenta, por ejemplo, cuando viene el paciente y nos cuenta que tuvo un adelgazamiento importante, es muy característico
que en personas que han bajado mucho de peso, 20 kilos o más, empiecen con dolores específicos en la rodilla. Y esto se debe a que esa ptosis renal va a generar una irritación en todo lo que es el nervio obturador y nos va a dar un dolor específico en toda esta zona. Y ahí no nos serviría de nada todo lo que es el tratamiento específico de la rodilla, porque en realidad el nervio está siendo irritado en otra zona. No podemos dejar de nombrar el desfiladero del psoas ilíaco. Cuando el nervio crural atraviesa el psoas ilíaco, muchas veces va a estar afectada distintas ramas. Sabemos que va a haber una rama que va a dar toda la sensibilidad a toda la zona genital, así que tenemos que tener en cuenta cuando el paciente nos cuenta que tiene una sintomatología de este tipo o, como dijimos en la diapositiva anterior, alteraciones a nivel de la rodilla, dolores en la zona medial de la rodilla o una hipersensibilidad también en esta zona por irritación. Todos estos elementos los tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar. El último desfiladero es el ligamento inguinal y puede generar una compresión y una irritación de todo el paquete vasculonervioso debido a una alteración de la histología de este ligamento, por alteraciones en la cadera, por alteraciones en la movilidad de esa articulación, por retracción de toda esta zona anterior inguinal, de falta inclusive de flexibilidad, elasticidad, que va a densificar toda esa zona. De acuerdo al desfiladero que veamos en disfunción, vamos a aplicar técnicas de tratamientos específicas, ligamentarias, musculares, viscerales, etc. Muy bien. Sabemos que las alteraciones corporales no van a ser solamente mecánicas, como veníamos diciendo anteriormente. Otro de los modelos que también incluimos es el biopsicosocial. Así que muchas veces factores de estrés, alteraciones en la vida diaria, alteraciones personales del paciente van a generar que ese cuerpo pierda la homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? La homeostasis es el equilibrio del cuerpo, es el equilibrio de todas las funciones, función circulatoria, función respiratoria, músculo-esquelética, es ese bienestar que presenta el cuerpo cuando estamos en armonía. Pero esto no significa que es un estadio estático, como se encuentra la figura de la derecha, que aparentemente hay una quietud, hay un silencio, pero si nosotros nos adentramos dentro del sistema, entramos adentro del agua, vamos a encontrar movimiento, vamos a encontrar vida, vamos a encontrar células que van y que vienen, vamos a encontrar un montón de funciones que se tienen que cumplir para que esta homeostasis sea posible. En este video vemos como la aparente calma, cuando hablamos de homeostasis, en realidad vamos a estar hablando de homeoquinesis, porque cuando entramos en el fondo del mar, como vemos en este video, vemos la vida que existe, el movimiento de las células, el movimiento de los peces, el movimiento de los distintos animales, las corrientes marinas. Así es el tejido cuando nosotros ponemos la mano sobre la piel. Hay una aparente calma, pero en el fondo vamos a encontrar movimiento constante y ese movimiento tiene que estar equilibrado en las distintas estructuras. Entonces, ya no vamos a hablar más de homeostasis, sino que vamos a hablar de homeoquinesis. ¿Y qué es la homeoquinesis? Es el mantenimiento dinámico de los ritmos controlados como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el equilibrio hidroeléctrico, etc. Y
Todo este equilibrio nos va a dar un estado de salud. Ese estado de salud que va a presentar el paciente, que le va a permitir moverse, le va a permitir realizar todas las actividades de la vida diaria. ¿Y qué pasa cuando este equilibrio se pierde? Que es el 80% de los pacientes que vienen a nuestra consulta. Son pacientes que se encuentran en un estado alostático, van a tener los ritmos afectados, van a tener dolor en distintas partes del cuerpo, no se van a encontrar equilibrados debido a que ese dolor les afecta muchas veces el sueño, etcétera. Y nosotros como terapeutas tenemos que orientarlo no solamente en cuanto al tratamiento de la zona afectada, sino que muchas veces tenemos que sugerirle la consulta con otros terapeutas, kinesiólogos que realizan RPG, en otro tipo de tratamiento psicológico si es necesario, en orientarlo hacia alguna actividad física específica que lo ayude a solucionar y a equilibrar ese cuerpo que se encuentra en desarmonía. Es muy importante que tengamos en cuenta el rol que cumplimos nosotros en los tratamientos de los pacientes y que tomemos la responsabilidad necesaria como para ser buenos orientadores para poder lograr la salud que todos buscamos. Bueno, para ir concluyendo un poco con este trabajo, es importante tener en cuenta todos los elementos que fuimos nombrando y aplicarlos en el tratamiento. En principio, tratar todas las estructuras que en nuestra evaluación nos dieron como disfuncionales, ya sean alteraciones musculares, alteraciones articulares, alteraciones ligamentarias, miofaciales, etc. Evaluar también cómo están las vísceras en relación a la dolencia que tiene el paciente. Armar nuestra cadena lesional. Y por otro lado también poder al paciente orientarlo hacia distintas otras actividades, ya sea de derivación, como por ejemplo la consulta con un psicólogo, la consulta con un nutricionista, el poder orientarlo hacia una actividad física específica necesaria para su tratamiento, ya sean ejercicios de elongación, si tienen muchos acortamientos musculares, ya sea un trabajo de respiración que lo va a ayudar para equilibrar todos sus ritmos y también lo va a ayudar a calmarse, a poder estimular más todo ese sistema parasimpático, mejorar el descanso, etc. Es muy importante toda la orientación que podamos darle a nuestros pacientes para que puedan lograr esa homeoquinesis tan deseada. Bueno, de esta manera doy por concluida mi charla de hoy y en nombre de la Escuela Osteopática de Buenos Aires y en mi nombre queremos agradecerles por su atención y bueno, y queremos invitarlos también a que entren a nuestro sitio de internet, a nuestra página, y ahí van a encontrar el desarrollo de la formación completa de osteopatía. Van a encontrar la formación por módulos, en la cual distintos profesionales de la salud pueden perfeccionarse en distintas áreas, área craneal, visceral, etc. Están también los cursos cortos, distintos temarios, y bueno, esperamos que entren y que puedan encontrar lo que ustedes están buscando para su formación y perfeccionamiento. Bueno, sin más, los saludo y espero verlos pronto. Hasta luego.